Se complace en darle la bienvenida a esta segunda presentación editorial del libro Las múltiples caras de la investigación en el Culagos. En esto, en el marco de actividades de la segunda edición de la Feria del Libro Culagos Ediciones, dentro del marco de actividades de la 11ª Feria Internacional de las Humanidades y Ciencias Sociales. Sin más premura, me permito leer una síntesis curricular de la moderadora y coordinadora del libro, la doctora Viviana Mesa. Posteriormente le cederé el uso de la voz a la doctora para que haga lectura de las semblanzas curriculares de los comentaristas y autores presentes y continuar con la presentación. Viviana Matilde Mesa Cornejo es licenciada en Biología por la Universidad Industrial de Santander, doctora en Genética Humana por la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora asociada C en la misma institución, de la cual forma parte desde hace 15 años. Sus temas principales de investigación son la genética en enfermedades respiratorias y la Drosophila melanogaster como modelo biológico. Sin más premura, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes. En nombre de los coordinadores de esta obra, la doctora María del Rayo Aparicio Fernández, el doctor Enrique Mejía Sánchez, una servidora, queremos agradecer su presencia el día de hoy y de igual manera queremos agradecer a las autoridades del Centro Universitario de los Lagos por el apoyo para sacar este libro. En particular a los integrantes de la unidad editorial, a la doctora Irma Guerra, al licenciado Mauricio Gallardo y al licenciado Fernando Núñez por su paciencia, disposición siempre para con nosotros. Este libro tardó 19 meses en ver la luz, un parto bastante fuerte. Es el resultado del trabajo de 17 compañeros que aceptaron participar y a quienes queremos agradecer su confianza y compromiso para con este proyecto. Las múltiples caras de la investigación del Culagos es un libro que responde a la necesidad, o mejor dicho, al deber moral de divulgar lo que realizamos en nuestra institución detrás de la palabra investigación. Y como la ciencia es tan generosa que permite ser desarrollada desde diferentes perspectivas, la comparamos con un prisma de múltiples caras, en el cual se encuentran temas de derecho, internacionalización, estrategias educativas, historia, medio ambiente, nutrición, aplicaciones de química, matemáticas, física y salud, que convergen en un mismo espacio, el Centro Universitario de los Lagos. El libro se encuentra en formato electrónico en la página de las publicaciones de la universidad y en las plataformas digitales como Amazon, ya lo encontramos. Sin embargo, hoy nuestros compañeros de la unidad editorial tienen para ustedes el acceso mediante un código QR que lo pueden ver en los diferentes pilares de la escuela. Hay un código QR, lo pueden escanear y ahí lo pueden encontrar. Y para la presentación de algunos temas les pedimos a 3 de los autores que nos acompañaran para contar su experiencia. Y ellos son la maestra Juana Pérez Gómez, licenciada en Derecho por la Universidad Quetzalcóatl, maestra en Administración por la Universidad de La Salle Bajío, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinaridad en la Universidad Iberoamericana León, profesor docente asociado a y adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico desde hace 11 años de la universidad. Dentro de sus áreas de interés están los derechos humanos, las mujeres indígenas, el territorio y la resistencia indígena, metodologías innovadoras de la enseñanza en el derecho, derecho internacional de los derechos humanos aplicado a estudios de género. También contamos con el doctor Pedro Moreno Badajoz, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctorado en Cognición y Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, es profesor docente investigador asociado C desde hace 21 años en la universidad y dentro de sus áreas de interés se encuentra la literacidad y los procesos metacognitivos, procesos metacognitivos y aprendizaje, educación y habilidades digitales e informativas. Tenemos también al doctor Carlos Israel Medel Ruiz, él es licenciado en Física por la Universidad Veracruzana, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor investigador asociado C desde hace 20 años como docente, tiene 17 en la universidad y 13 en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Y dentro de sus áreas de interés está la caracterización óptica de materiales semiconductores que tienen aplicaciones en optoelectrónica. Y a ellos les pedimos el favor de que nos contestaran 4 preguntas el día de hoy. La primera de ellas es ¿por qué decidieron participar en esta publicación? Le vamos a darle la voz a la doctora Fernanda. Gracias, espero muy pronto ya obtener el título. Ok.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación a participar en este libro. De alguna manera, cuando nos invitan a hacer difusión de la investigación, de alguna manera estamos dando a conocer el trabajo que de forma individual o a través de los cuerpos académicos pues estamos realizando en el Centro Universitario de los Lagos. Y bueno, a través de lo que es la difusión de la investigación, de alguna manera lo que estamos haciendo, más bien cuando lo llevamos a diferentes públicos de la sociedad, lo que estamos haciendo es generando una cultura científica y sobre todo, y lo más importante, a valorar lo que es la investigación y esto de alguna manera impacta en lo que hace el Centro Universitario de los Lagos, que se enfoca pues en problemáticas muy propias de aquí de la región, y pues es una excelente oportunidad para que llegue así a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por los organizadores, por los coordinadores y al público por su asistencia. Primero que nada, bueno, la motivación de participar en este libro surgió precisamente por dar a conocer las diferentes áreas del conocimiento que se desarrollan en el centro universitario. Por ejemplo, cuando yo me incorporé en el año 2007 al centro universitario, me topé tal vez con una población de alrededor de 20 investigadores en diferentes áreas, y eso enriquecía mucho las conversaciones porque precisamente teníamos puntos de vista diferentes y se podían enriquecer bastante las áreas de oportunidad, o identificar áreas de oportunidad para el desarrollo científico. Y algo de lo que nos dimos cuenta es que a veces nos desconectamos un poco entre los mismos compañeros, y es necesaria la frecuente comunicación, el diálogo sobre nuestras actividades de investigación. Entonces, en este libro lo que se plasma es precisamente la colaboración en este caso, de 17 investigadores del Centro Universitario de los Lagos. Somos más, me parece que somos ya alrededor de 70 o un poco más investigadores. Y bueno, la idea es dar a conocer precisamente nuestras áreas de investigación en un lenguaje muy accesible, sin entrar en tecnicismos ni en conceptos muy avanzados, simplemente dar las bases de lo que es nuestra investigación. Y entonces eso lo convierte en un libro muy transversal, de manera que es entendible para cualquier lector, pero también da la semilla para de alguna manera ir definiendo las columnas de nuestras líneas de investigación que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en verdad reconozco el esfuerzo de los coordinadores, muchas gracias por ese esfuerzo, y pues bueno, ojalá esta actividad se siga manteniendo, porque como mencionaba la maestra Juanita, es una obligación también que como investigadores demos a conocer a la sociedad lo que hacemos. Y además eso también nos enriquece, porque justo en ese intercambio pueden surgir colaboraciones y áreas de oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues no voy a abundar mucho porque ya mis compañeros casi lo han dicho todos, pero bueno, al igual que ellos, pues a mí me estimulaba la idea de comunicar, ¿no? De comunicar lo que hacemos. También algo que me invitó a participar, porque la invitación pues, la recibí por parte de la doctora Viviana, que yo sé que ella es una divulgadora de corazón, o sea, sí le nace ser divulgadora de la ciencia. Es una persona que, digamos, muchas veces hacemos divulgación de la ciencia, a veces como por obligación, para cubrir un checkpoint que nos piden para cubrir con ciertos estándares. Pero la doctora Viviana no, al revés, ¿verdad? Me parece que de inicio ella tiene la intención de que la ciencia sea accesible para todos. Tiene sus programas de radio,
siempre en el centro universitario ha estado preocupada, digamos, para que haya un diálogo entre todos los investigadores. Entonces, en ese sentido, pues para mí la invitación por parte de ella pues fue también así como halagadora, en el sentido de decir, bueno, qué padre, ahora la doctora Viviana me está invitando a que cuente lo que yo estoy haciendo como investigador, porque hemos interactuado también en otro tipo de actividades dentro de la universidad. Entonces, pues al igual que mis compañeros, pues vi la oportunidad de comunicar lo que hago de manera distinta, porque casi siempre nos estamos comunicando con personas que abordan los mismos temas disciplinares que nosotros, que tienen grados de estudios similares a nosotros, que están en este ámbito de la vida académica. Entonces, bueno, yo sabía que la invitación venía de parte de ella, hicieron una invitación real a contar lo que hago con otras palabras, que sean más amenas y que lleguen de forma diferente para un público diferente. Entonces, eso fue lo que me invitó a participar en esta obra. Gracias, Pedro. Definitivamente, el objetivo de este libro, como bien lo menciona el doctor Pedro, pues fue el contar, digamos, amigable, cotidiano, cercana a la población, lo que hacemos en el centro universitario. Ustedes escucharon las semblanzas de nuestros autores, de algunos de ellos, y pues afortunadamente y desafortunadamente a veces los títulos nos pueden llevar a pensar qué va a decir, o no voy a entender lo que están haciendo. Realmente el objetivo del libro es precisamente esto. Y entonces ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo eligieron el tema? Porque la maestra Juana, su tema es muy interesante. Con ese tema se abre el libro, Protocolo ALMA, una guía esencial para las autoridades ante la desaparición y muerte violenta contra las niñas, adolescentes y mujeres. Creo que es un tema de muchísima relevancia en este momento, no solamente en Lagos de Moreno, sino a nivel nacional, y consideramos que era la apertura adecuada para este libro que quería contar lo que hacemos en el centro universitario. Entonces le quiero preguntar, ¿por qué eligió el tema? Bueno, mira, la elección del tema se debió a dos razones. La primera tiene que ver con mi experiencia como docente dentro del Centro Universitario de Los Lagos. Por un largo rato he impartido cursos especializantes en materia de derechos humanos y también sobre la materia de estudio de casos, donde aplicamos metodologías activas. Entonces, eso me llevó a conocer mejor lo que son los derechos humanos, a interpretar, analizar, reflexionar y sobre todo y más allá, entender que más allá de los textos o documentos internacionales en materia de derechos humanos, no es sencillo la aplicación y aterrizarlos. Hablamos de reformas del 2008 en materia penal o de las reformas en materia de derechos humanos en el 2011, pero ninguna de esas reformas ha dado respuesta a lo que es la percepción de justicia y seguridad. Entonces, ¿dónde está la falla? Eso es lo que me llevaba, ¿no? ¿Dónde está la falla en todo esto? Si no es la ley, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como institución? ¿Qué me toca en lo particular a mí como docente? Y entonces ahí, reflexionando, viendo que, bueno, es que aquí hay una función muy importante, hay una función social, la función social que tiene la universidad de transformar, de generar cambios sociales, porque los cambios jurídicos impactan en la sociedad. Y entonces no está siempre en las leyes, está en los distintos actores, requiere de cambios profundos donde se involucre la sociedad y las instituciones. Y entonces, pues eso me llevó a analizarlo, ¿no? Por ese camino llegué. Pero también la otra razón tiene que ver con mi actividad personal. Como abogada, conocí un grupo de chicas aquí en Lagos que me invitaron a participar en un comité colectivo, perdón, en el colectivo, y me invitaban frecuentemente a dar pláticas o talleres sobre temas de derechos humanos, cuestiones de género y demás. Y entre esos temas que alguna vez impartí, tenía que ver con, me pidieron que hablara acerca de la desaparición, ¿no? La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, y que qué pasaba, que por qué las autoridades no hacen esto. Entonces dije, ¿qué está pasando aquí? Y comencé cada vez más, yo sabía y sé cómo se aplica el protocolo ALMA, pero empecé a analizarlo en profundidad y me di cuenta de tantas fallas que existen, que muchas de las denuncias no son
no llegan más bien a denuncia por temor, por distintas circunstancias. Y entonces ahí estaban algunas fallas, ¿no? Algunas de las respuestas que yo buscaba. Y a partir de ahí dije, bueno, es que esta es una excelente oportunidad. Si pude realizar esto para hacer una difusión a un grupo de mujeres, yo creo que lo puedo hacer para que llegue a la sociedad. Entonces, desde ahí despertó este interés por darlo a conocer con un lenguaje muy sencillo, explicando paso a paso cada una de las etapas del protocolo y reflexionando sobre las fallas, que las fallas no están en la ley, está en la aplicación del protocolo. También entender como sociedad que existen carencias, que también no existe la voluntad a veces de las autoridades por hacer las cosas bien. Y llevarlo con ese lenguaje paso a paso es también como que llegue esa guía para quienes están en ese momento, pues que lo están viviendo, sepan qué hacer, a qué instancias acudir, por qué no se activa la siguiente etapa del protocolo. Entonces esa era más que nada la intención y así es como llegué a la elección de este tema. Sí, gracias. De hecho, creo que todas las personas que desafortunadamente se pueden llegar a ver en una condición de estas pueden llegar a tomar lectura de este capítulo y les puede dar luz en muchísimas pautas a seguir en el momento de una desaparición. Y le vamos a preguntar al doctor Pedro, el título es un tema que no quisiera mencionar la pandemia, pero desafortunadamente lo tenemos que hacer. Y es algo que después de la pandemia los maestros nos hemos dado cuenta porque hemos platicado en petit comité y demás, los chicos ya no leen, los chicos no saben leer, les cuesta muchísimo trabajo, no solo la unión de las letras en sí, sino la interpretación de lo que se está diciendo. Entonces, nos pareció muy interesante porque el doctor Pedro titula su capítulo Hacer bien la lectura, el uso de estrategias metacognitivas de lectura en el contexto universitario. Y ahí se desató todo un caos. Bueno, elegí el tema pues porque fue a lo que me dediqué durante el doctorado, hace como 4 años, entonces como que no tenía otro tema de conversación, que aburren, ¿verdad?, los estudiantes de doctorado. Y bueno, elegí el tema, digamos, cuando empecé con mi tesis, porque era una inquietud que yo tenía como profesor, ¿verdad? Porque como dices, estás como profesor y a veces tienes una expectativa de cómo deben leer los alumnos cuando le dedicas una tarea de lectura y a veces no se cumple la expectativa, ¿no? El doctorado que yo estudié es en cognición, como mencionó hace un poquito la doctora. Entonces nosotros cuando leemos echamos a andar varios procesos cognitivos. Pues lo más sencillo, pues cuando bajamos la vista, ¿verdad?, tenemos que tener una atención selectiva para identificar las palabras. Tenemos que darle una continuidad, una secuencia, una palabra va después de la otra, haces la mirada hacia un lado, ¿verdad?, y la diriges hacia la derecha usualmente, porque sabemos que así es como están conformadas las oraciones. A veces tenemos que quitar otros estímulos. Por ejemplo, hace rato que sonaban los cohetes, ¿verdad?, a lo mejor nos dejaban escuchar bien a la doctora Viviana, pero a lo mejor después de que sonaban los cohetes yo me quedé viendo a las columnas de la parroquia, ¿no?, a las torres. Pues tenía que regresar mi atención a lo que estaba diciendo la doctora Viviana. Pues trato de eliminar esos estímulos para concentrar mi atención en algo. Y así sucede también con la lectura. Pues también la memoria a corto plazo, para hacer esa secuenciación, la echamos a andar, la que se conoce como memoria de trabajo. La memoria a largo plazo, para vincular el significado de las palabras con lo que conocemos, con los fonemas inclusive, pero también con experiencias previas que hemos tenido. Yo cuando trato de hablar de este tema, digamos, en foros así como de difusión, hago un símil como cuando vamos manejando, cuando manejamos, o los que manejan estándar también, que al inicio pues hay que poner mucha atención, ¿no? Y cuando te están enseñando te sudan las manos, pero después lo aprendes a hacer mecánicamente y ya casi lo haces en automático, ¿no? Pero de repente hay retos. Yo, por ejemplo, cuando me voy a estacionar de reversa, es un espacio muy pequeño, pues le apago al estéreo,
Si voy con mis niñas les digo, por favor, ahorita no me hablen, ¿verdad? Denme un momento, y más si vienen carros atrás, no, me voy a estacionar. ¿Qué es lo que hago? Pues quito los otros estímulos, ¿va? Entonces yo estoy autorregulando mis procesos cognitivos. Lo mismo sucede con la lectura. A veces tenemos que regresar, no vamos lineales, nos regresamos. En ocasiones los alumnos se saltan muchos renglones, ¿va? ¿Por qué? Porque consideran que esa información no es relevante para la tarea que van a realizar, ¿va? A veces tenemos que leer con más detenimiento, más tiempo. A veces no, tenemos que acelerar en partes del texto. Entonces todo eso es autorregulación de los procesos cognitivos para leer con mayor o menor detenimiento, para tratar de darle un significado a lo que leemos a partir de nuestras experiencias previas o para analizar críticamente una lectura. Entonces, hacer bien la lectura tiene que ver con un testimonio o una información que me dio una alumna cuando yo estaba haciendo la investigación. Me decía, es que cuando tengo que leer para este profesor, tengo que hacer bien la lectura. Quiere decir que hay ocasiones en que ellos reconocen que no la hacen bien, o que en el contexto de la lectura universitaria hay formas correctas de hacer la lectura y hay formas que no son las correctas para leer. Entonces, a eso hace referencia el título. Bueno, en mi caso, yo estudio la lectura como una práctica social. Entonces, pues me doy cuenta que también no siempre manejo igual, que cuando manejo en Lagos de Moreno, soy más relajado, viene una persona para atravesar la calle y lo más usual es que ella no se va a detener, yo me tengo que detener en mi auto. En cambio, cuando voy a Guadalajara y me detengo para que una persona cruce la calle, se me queda viendo con cara, ¿qué le pasa a este conductor loco que se detiene? Y el que está atrás me va a pitar, ¿va? Entonces hay una forma para manejar en Guadalajara y hay una forma para manejar en Lagos de Moreno. Cuando voy manejando en la Ciudad de México y voy preocupado porque no me detengo un tránsito aunque traiga el permiso correspondiente, también le bajo al volumen porque si no me salgo en la salida adecuada sé que me voy a ir lejísimos y no voy a saber cómo regresar. Voy más tenso, voy más preocupado por hacer todo de forma correcta y qué están haciendo los demás. Que están haciendo todos los conductores, hay que manejar a la ofensiva. Lo mismo pasa con la lectura, ¿va? Si estoy leyéndole un cuento a mi hija en la noche, antes de dormir, obligadamente me lo pide todas las noches, va a ser diferente a cuando estoy leyendo para prepararme y hacer una presentación como la hago ahora, o cuando quiero escribir un paper, ¿verdad? Y estoy tratando de hacer unos antecedentes teóricos. Entonces, hay distintas formas de leer, depende cada uno de los contextos. Y a eso se hace referencia a mi título. ¿Cómo es hacer bien la lectura en el contexto académico? Y cómo debemos autorregularnos para hacer bien la lectura en ese contexto específico. Muchas gracias, doctor Pedro. Y precisamente con respecto a este tema, la Mesa del Fondo tiene una excelente colección de la Biblioteca Salva. Y me estaba comunicando a mis compañeros que me regresó a mi infancia. Mi abuelo paterno tenía esa colección en su casa y cada vez que íbamos de vacaciones, esa era mi tarea, leer. Entonces la importancia de que la lectura se haga bien y desde pequeños, eso es fundamental. Y me regresó, como les quería comentar, a mi infancia esa biblioteca que está atrás y que si tienen la oportunidad de pasar a verla, se nos recomienda mucho. Y le vamos a preguntar al doctor Medel, su título nos llamó muchísimo la atención cuando nos mandó su escrito, porque tiene muchos matices y pensamos de qué iba a hablar, pero ya cuando nos lo manda completo y entendemos cómo explicó la situación, pues a ustedes les va a gustar mucho. Su título se llama Vibraciones moleculares, la huella dactilar de los materiales. Y vamos a preguntar a él por qué escogió ese tema. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, el título de mi trabajo fue las vibraciones moleculares, huellas dactilares de los materiales. El interés surgió porque en el año 2022 el Centro Universitario de los Lagos hizo una inversión económica bastante fuerte para adquirir un equipo de caracterización óptica de última generación. Entonces sentí como parte de esta labor de divulgación
pues precisamente dar a conocer los fundamentos de esta técnica. Y bueno, este equipo, repito, es de los más avanzados que hay a nivel internacional. Muchos de los laboratorios que trabajan en el área de materiales, lo que tiene que ver con tecnología de materiales semiconductores, utilizan este tipo de instrumentos, pero su versatilidad es tal que se ha diversificado en diversos campos. Y como la función precisamente es caracterizar materiales, permite ante una muestra, puede ser sólida, líquida o una mezcla de ambas, se pueden identificar los materiales componentes. Entonces esto ha tenido aplicaciones inclusive en el área forense, ¿no? De manera que en este trabajo planteo los fundamentos. ¿Cómo es posible que mediante un instrumento que utilice nada más una sonda óptica sea posible conocer los materiales que están en la muestra? Y bueno, precisamente esto se debe a la propiedad que tienen los materiales de estar vibrando. Uno pensaría que la materia es estática, que es fija, que pues sí hay unas cosas muy pequeñitas llamadas átomos y que están fijos. En realidad no, la materia tiene un estado vibrante. Y lo interesante es que cada material en la naturaleza vibra de manera diferente. Entonces es posible, al igual que ocurre con los individuos cuando nos toman la huella dactilar para la credencial, para votar, para el pasaporte, como identificación, lo mismo ocurre en el caso de los materiales. Estas vibraciones moleculares son exclusivas de los materiales y las podemos conocer a través de la luz. La luz es un agente maravilloso en la naturaleza. Mucho del conocimiento se ha debido al estudio de la luz, y pues la motivación era precisamente dar a conocer los fundamentos de este instrumento óptico que cuenta el Centro Universitario con él, y pues bueno, precisamente de alguna manera extender su uso a diversas áreas de oportunidad. Hay aplicaciones, mencionaba, una de ellas es los materiales, otra es la parte forense, pero inclusive también en la parte de medicamentos, para dosimetría, es muy diverso el uso que se le puede dar a este instrumento. Entonces, en este trabajo, pues lo doy a conocer los fundamentos, y para que se enteren que en el Centro Universitario de los Lagos tenemos este equipo de primera generación, bueno, de última generación más bien, pero primera en su área, porque ya vienen compactados a un nivel muy práctico y con unas capacidades técnicas bastante altas, ¿no? Entonces está a la disposición en el Centro Universitario de los Lagos, y precisamente la idea es poder brindar servicios con este equipo a la comunidad. Se están haciendo esfuerzos para organizar diplomados o cursos que precisamente puedan de alguna manera darle uso y brindar un servicio a la comunidad. Muchas gracias. Tocan temas tan diferentes. También tenemos dentro del libro información importante como los poderes de las supersemillas, al rescate del lactosuero para una alimentación nutritiva, imaginarse cómo serían los sistemas hortícolas artificiales, por ejemplo, hoy en día que ya necesitamos tener cultivos de este tipo. Un capítulo que creo que es obligatorio de lectura para todos los laguenses. Cuando el territorio no alcanza, el Culago es una proyección ecosistémica, también se lo recomendamos. El doctor David Carvajal, que bien ustedes lo conocen, ¿para qué investigar? Agustín Rivera también es otro capítulo que para los amantes de la historia de Lagos pues creo que es obligatorio. Los estudios de celdas solares de última generación, las fibras ópticas y algunas aplicaciones, la obesidad como factor de riesgo para la COVID-19, dispositivos de material casero para la enseñanza de la física, un matrimonio para toda la vida que nos habla de la conjunción de las matemáticas de manera diferente. Nos cuentan sobre el número de la naturaleza llamado N, y así muchísimos otros temas que están en este libro, que yo los invito a que lo puedan descargar en este QR que los chicos del laboratorio editorial nos hicieron el favor de facilitarnos el día de hoy. Y bueno, yo les quiero pedir, ya alguno de ustedes lo ha mencionado a lo largo de su intervención, ¿por qué consideran que es importante conocer de este tema en Lagos de Moreno? Creo que hay algunos temas que podrían parecer como muy ajenos o muy específicos para el Centro Universitario, para la Universidad de Guadalajara, pero como todo lo tenemos que aterrizar a la región donde nos encontramos, pues voy a empezar contigo, Juanita, porque creo que es muy ad hoc para empezar por este lado, ¿no?
Bueno, el tema de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres es un tema que impacta mucho en la región, es un tema que preocupa a nivel nacional, pero haciendo énfasis a la región de los Altos Norte de Jalisco, Lagos de Moreno ocupa el primer lugar en desapariciones. Después le sigue Encarnación de Díaz y sabemos cuáles son los contextos que imperan en los Altos Norte de Jalisco. Esa es la importancia de dar a conocer una realidad que sabemos que existe, a veces la queremos ignorar porque lastima. Cuando ya entra uno al estudio de la desaparición, los procesos, la aplicación de protocolos, pero todavía más cuando uno dialoga con los familiares de los desaparecidos, créanme que es algo que hiere, que duele y que de alguna manera rompe la continuidad de la vida de las familias. Entonces, desde la visión de nosotros como abogados, yo soy abogada, mi formación es abogada, desde nuestra visión creo que tenemos una responsabilidad social de hacer bien nuestro trabajo en la práctica. Y como docentes todavía mayor, porque nosotros preparamos a los futuros servidores públicos. Y si nosotros no preparamos con una visión y sentido humano, entonces, ¿cómo va a ser su desempeño para con estos familiares? Generalmente siempre nos enfocamos en lo que es el delito, pero pocas veces en la atención de las víctimas. Y en este caso, con el protocolo ALBA, lo que se está haciendo es rescatar la dignidad de las víctimas, la dignidad de los familiares de las víctimas. Y se le está haciendo un llamado a las autoridades para que se ajusten su procedimiento a los protocolos y estándares que ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los organismos internacionales aquí en la región y a nivel universal. Entonces, esa es la importancia de dar a conocer estos temas, porque son temas que aquí en la región lo estamos viviendo, ¿no? No hace mucho tuvimos la desaparición de los 5 jóvenes que no han sido localizados. Y otro tema interesante también es que el protocolo ALBA, a través de sus etapas, que tiene cierto tiempo en la aplicación de cada una de las etapas, al final lo que se debe hacer es enviar el registro o el nombre o los datos, la cédula de la persona, para que formen parte del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Y sabemos que el año pasado hubo una reforma y creó más incertidumbre que certezas, porque los datos no son o no corresponden a la realidad. Entonces, creo que sí es algo que nos debe impactar, que nos debe importar y sobre el cual debemos de conocer para poder exigir el buen actuar y el sentido humano de los servidores públicos. Entonces, ahí está esa importancia de este trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, bueno, en el contexto de lo que les platicaba de este equipo de caracterización de materiales, la intención era pues darlo a conocer en la comunidad, desde luego como un instrumento, por ejemplo, que puede ser utilizado para la realización de algún proyecto de investigación, que los alumnos conocieran las bases del principio físico de este equipo. Pero también se puede utilizar para capacitar personal externo a la universidad sobre las propiedades de ciertos materiales y llevar este conocimiento, por ejemplo, a la industria. La caracterización de materiales, por ejemplo, las materias primas es bien crítica. Entonces, pues Lagos, por su ubicación geográfica, pues es un polo muy atractivo en la parte industrial, que está desarrollando en ese sentido. Y este tipo de instrumentos ópticos son de muy fácil acceso a las muestras, no se requiere alguna preparación previa y permite extraer información sobre los materiales, ¿no? Entonces, para diferentes industrias, automotriz, textil, de alimentos, farmacéutica, puede ser una herramienta de uso, y pues yo creo que por eso es lo importante, darlo a conocer en la región en ese sentido. Gracias.
Y sobre todo que aquí hay muchísimo que descubrir, entonces creo que ese equipo puede ser muy útil para ellos. Pedro, Juanita nos dice que no solamente hay que hacer bien la lectura, sino hacer bien nuestra profesión, porque es importante que la gente en Nuevo León nos sepa leer. Bueno, la lectura es, bueno, más bien la comunicación escrita es una herramienta que nos ha permitido como seres humanos, como los animales, la especie humana dominante, transmitir la cultura de utilizando este invento, digamos, de una manera que ha hecho crecer exponencialmente la posibilidad de conocer lo que han hecho los antepasados. Entonces, digamos, nosotros nos distinguimos de otras especies porque pudimos empezarnos a comunicar primero verbalmente, ¿no? O sea, el uso de la palabra, de los símbolos, de la palabra como símbolo, nos permitió transmitir a otras generaciones lo de las culturas anteriores. La cultura escrita pues magnificó la posibilidad de hacer eso. Entonces, sin duda, la cultura escrita es como súper fundamental para el avance de la humanidad como sociedad, para transmitir la información y el conocimiento. En mi caso, pues yo, aunque estudié cognición, le di un enfoque a lo que se llama un poco como cognición encarnada o procesos cognitivos situados, que hace referencia a que todos los procesos cognitivos y de aprendizaje no se dan de manera individual en los sujetos, sino se dan socialmente. Es decir, hay otro sujeto, ¿verdad?, con el que tú estás interactuando, que te transmite de alguna forma información, tú estás a la expectativa de la información que recibes de él, le das otra información, y eso hace que de alguna forma nuestros procesos de aprendizaje y de cognición sean distintos, ¿no? En mi caso, yo creo que es importante reconocer que sí leemos y que los jóvenes también leen, pero que leen en distintos contextos. Como estuvieron alejados de la escuela durante un tiempo, pues leyeron de otras formas. Nos la pasamos en el celular y nos quejamos de que los chicos se la pasan en el celular. Pues en el celular también hay textos, hay palabras, hay letras. Entonces sí leen, pero nosotros tenemos una perspectiva hegemónica, los profesores, de cómo deben leer en el aula. Y eso sucede en todas las etapas escolares. Entonces yo creo que aproximarse a la lectura desde las dos perspectivas, es decir, conocer que hay procesos cognitivos, ¿va?, que son necesarios para desarrollar la lectura, pero que esos procesos cognitivos se ponen en marcha en contextos sociales de uso. Eso te hace reconocer que hay más de un sujeto participando en la práctica de la lectura, no es el alumno solo leyendo. Eres tú como profesor el que le dice qué texto debe leer. Tú tienes una posición súper hegemónica en todos los procesos educativos, todos los profesores tenemos una posición en la que le decimos, tú vas a leer esto, y con esa lectura tú vas a hacer esta actividad, y esa actividad tú me la vas a comunicar de manera escrita a mí muchas veces, o de manera verbal, ¿va? Y yo te voy a dar una retroalimentación, tienes que cumplir con mi expectativa. Entonces, en otros países, lo que yo revisé cuando hice el estado del arte, que en otros países, en los niveles universitarios, hay una preocupación muy importante porque los alumnos aprendan a leer y escribir para el área disciplinar que están estudiando. Es decir, los profesores universitarios se preocupan por seguir enseñando la práctica de la literacidad disciplinar que aplica para su campo. Y en Latinoamérica, más bien le echamos un poco la culpa a los del bachillerato, a los de la educación intermedia, los de la intermedia a la educación primaria. Pero creo que los profesores somos un actor súper importante, ¿no?, porque es una práctica social la lectura, en cómo van a realizar la lectura nuestros alumnos para esa práctica hegemónica que nosotros tenemos. Pero debemos comprender que ellos también tienen otras prácticas de lectura para otros contextos.
y que si nosotros queremos que lean de cierta forma, pues tenemos que enseñarlos a leer de esa forma, no solamente ponernos en esta posición en la no llegaron sin saber leer, ¿no? Saben leer y leen mucho, pero no leen lo que nosotros queremos que lean, y tampoco leen como nosotros queremos que lo lean. Entonces es un proceso social, formativo, continuo. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo a leer. Inclusive si volteamos para atrás, a lo mejor yo leía de forma distinta en la licenciatura, después en la maestría tuve otra exigencia, y en el doctorado quizás también tuve otra exigencia. Y entonces yo me fui formando todo este tiempo para la lectura. Y a lo mejor ahora que le tengo que leer a mi hija en la noche, ¿va? Pues también descubro o me regreso, ¿verdad?, algo que tenía yo olvidado, y de cómo debo leerle a ella en la noche. Entonces siempre hay un contexto social del uso, de cómo nos acercamos a los textos escritos, y yo creo que mi aproximación, que yo trato de presentar en el texto, es un poco para eso, ¿no? Para presentarle a las personas que la lectura es una práctica social, y que a partir de eso pues hay prácticas hegemónicas y otras que no, y que no es una cuestión individual, ¿no? Es una cuestión que hacemos compartida entre más de una persona. Muchas gracias, Pedro. Y definitivamente creo que uno de los retos a los cuales nos enfrentamos los profesores universitarios ahora es el hecho de que el alumno aprenda a seleccionar la información, porque como tú bien dices, tienen acceso a muchísima información, la ven en la tablet, en la computadora, en el celular, pero ¿cuánta de esa información es real? ¿Cuánta de esa información es verdadera? ¿Cuánto no es fake news, ¿no? Como le llaman ahora. Entonces, que aprendan también a darse cuenta cuando la fuente es confiable, cuando no hay que hacer plagio, cómo detectan el plagio, porque eso es algo que está también muy de moda en este momento. Y bueno, ustedes han visto que nuestros invitados han coincidido en muchos puntos, sobre todo en las ganas de dar a conocer lo que se hace en el centro universitario, dar a conocer lo que cada uno de ellos hace, y sobre todo como una parte de retribución a la sociedad. El hecho de que nosotros trabajemos en una institución educativa de la magnitud de la Universidad de Guadalajara nos da el deber de comunicarle y de aterrizar a la sociedad en la que nos encontramos todo aquello que hacemos y todo aquello a lo que nos dedicamos, que creo que es el objetivo principal de este libro. Y siempre, la mayoría de las veces, pensamos que los investigadores hacen ciencia y hacen esa ciencia para publicarla en revistas famosas como Science, como Nature, como estas revistas intocables a las que solamente algunos pueden tener acceso. Realmente los libros de divulgación son precisamente para este espacio, como lo que estamos haciendo el día de hoy, para que la gente se entere de qué es lo que hacemos en palabras sencillas, y que de alguna u otra manera se den cuenta que lo que hacemos no es tan difícil de entender, es algo que puede ser aplicable a cualquiera de nuestros ámbitos. Por eso les voy a preguntar a ellos cuál es la opinión que tienen sobre los libros de divulgación, por qué los libros de divulgación deben o no ser importantes en nuestros ámbitos universitarios. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo aquí también quiero hacer un paréntesis, que a mí se me hace bien importante que los investigadores de ciencias sociales, de humanidades, participemos en los libros de divulgación, porque también a veces creemos que no es ciencia, ¿verdad? Cuando nos referimos a la ciencia, cuando estamos en el edificio de investigación científica en el QLagos, están los investigadores de una área disciplinar. Bueno, ya hay poquitos de otra área, ¿verdad? Pero no están los de otras áreas. Entonces creo que es importante algo que ya mencionaron hace un momento unos compañeros, algo que se denomina alfabetización científica, ¿va? Que tiene que ver también con esto de la literacidad, es decir, ¿qué es la ciencia? ¿Va? Entonces creo que participar en los libros de divulgación es muy importante para eso, ¿no? Para que la población en general se acerque de una manera distinta a la ciencia, reconozca que es la ciencia, tenga una curiosidad por la ciencia. También para que nosotros, pues que tenemos un sueldo por una universidad pública, ¿verdad? En este caso, pues tengamos una transparencia y se demuestre, ¿verdad?, que hacemos algo y que lo podemos compartir con la población. A mí me gustó mucho algo que ustedes pusieron en la introducción del libro, Viviana, que decía que sepan los papás de los alumnos qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen sus profesores, ¿no? Y eso se me hizo así como bien interesante, o sea, esa perspectiva de que rendimos una cuenta a la sociedad.
Pues en ese sentido también, bueno, yo hago un llamado, ¿verdad? Me gustaría que los libros de la editorial, que son electrónicos, estén de acceso público, a lo que se denomina ciencia abierta, que es una perspectiva también muy importante, ¿verdad? Y entonces, pues como la UNAM, otros mismos centros universitarios de la red de la Universidad de Guadalajara, que tienen la mayoría de su catálogo electrónico de acceso público, para que cualquiera pueda tener acceso. Eso creo que también es muy importante, porque ayuda a democratizar la ciencia, porque a veces nosotros mismos escribimos un paper, ¿verdad? Y después tienes que pagar muchísimo para leer tu propio paper publicado. Está ese meme, ¿verdad? O esa broma que dice el acceso abierto a la ciencia, para descargarlo pague $20. Entonces, yo creo que es muy importante también la divulgación en este sentido de democratizar el conocimiento, que el conocimiento sea para todos. Bueno, pues también creo, me sumo a lo que comenta el doctor Pedro. Creo que también es importante que sepan los papás lo que hacen los profesores, pero también que sepan los profesores, los alumnos que hacen sus profesores. Porque generalmente nos ven en el aula y piensan que solamente nos dedicamos a reproducir el conocimiento y desconocen esta otra faceta, ¿no? de nosotros, nuestros intereses por la investigación, en aquellos asuntos sociales en los que nos involucramos y cómo queremos llevarlos y hacer difusión. Entonces esa parte también es interesante y es muy bonita porque ahí nos conocen también en nuestros intereses. Y creo que estos documentos o este tipo de publicaciones o artículos de difusión sí efectivamente democratizan el acceso al conocimiento. Entonces, eso también no debemos olvidar que es un derecho humano, que como sociedad tenemos derecho a ese acceso al conocimiento. Y es muy rico cuando alguien lo lee y nos retroalimenta, ¿no? Y nos dice, oye, ¿y usted por qué dice esto, no? ¿De dónde tiene esta información? Pues es muy padre, ¿no? Y yo creo que lo más interesante es que cuando llega este tipo de documentos de una manera clara, sencilla, y ese conocimiento se vuelve vertical, es muy enriquecedor en la sociedad porque entonces se valora socialmente lo que es la investigación y sobre todo los efectos que tiene la investigación. Y eso impacta mucho en la visión que tiene la sociedad hacia las universidades, y esa visión está cambiando. Hace un rato decía el doctor Ray que aquí en Lagos solamente falta que no la creamos, ¿verdad? Pues acá también los profesores no la creemos, hacemos ciencia y lo estamos haciendo muy bien. O sea, realmente creo que sí estamos llegando a la sociedad laguense y estamos saliendo también rebasando nuestras fronteras, llevando ese conocimiento a nuestros estados aquí de alrededor, y ojalá se pueda, ¿no? A nivel internacional también, que sepan qué se hace en el Centro Universitario de los Lagos. Muy amable. Coincido plenamente con mis compañeros. Simplemente tal vez puedo añadir que en esencia un libro de divulgación lo que pretende es precisamente transmitir información. Entonces, la idea desde el punto de vista científico es precisamente motivar mediante la información a las futuras vocaciones científicas. Entonces, en diferentes áreas, ahorita el conocimiento está muy diversificado, son muchas las necesidades que se tienen que cubrir. Es fundamental formar perfiles profesionales con alta capacidad. Y todo eso surge desde una semillita que tal vez alguien lee. Hace rato, doctora Viviana nos platicaba de su experiencia con los libros, lo mismo. Entonces, muchos de nosotros nos nació la vocación precisamente a través de una lectura que podíamos entender, y esa lectura nos transmitió información y nos permitió ir profundizando en ella hasta desarrollar una carrera, ¿no? Entonces, es fundamental la divulgación en todas las áreas y se agradecen estos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo le quiero agradecer a mis tres invitados, a nuestros tres invitados del día de hoy, al igual que a mis compañeros coordinadores y a todos los 17 más que están en el libro. Son aproximadamente 140 páginas con 20 textos que yo sé que van a disfrutar muchísimo, se los puedo asegurar. Si no, si me ven en la calle me lo pueden reclamar, no hay problema. Y yo quisiera saber si el público tiene alguna pregunta para ellos. Pues
El día de hoy me llevé, o me estoy llevando, la segunda de las grandes sorpresas que la vida me ha permitido disfrutar. Como un caminante desprevenido, en esta mañana andaba por el jardín de los constituyentes cuando vi gran movimiento sobre el kiosco. Y pues yo me acerqué a mirar. Oigan, el pueblo laguense, la ciudadanía del Lago de Moreno, de verdad debe sentirse inmensamente feliz y satisfecha por la forma como la Universidad de Guadalajara se ha venido adentrándose dentro de su rutina permanente. No solamente a través de los científicos que la noche de hoy nos están haciendo pasar un rato muy agradable con los comentarios de sus escritos, sino también como su emisora Radio Universidad de Guadalajara ha salido también a llevarle a la comunidad de Lago de Moreno diversas otras formas de esparcir el conocimiento. De manera pues que felicitaciones a ustedes como integrantes de la Universidad de Guadalajara. Y de verdad, para hacer una acotación a lo expresado por el doctor Pedro, la lectura. Yo recuerdo que en mis tiempos uno tenía que andar prácticamente con el diccionario en el bolsillo. Hoy ese librito llamado diccionario, pues ha venido siendo reemplazado por el celular, porque ya toda la información la vamos a encontrar ahí. Pero era obligatorio que cuando uno se iba a hacer alguna lectura, tenía que empezar por comprender todo el léxico del texto y ponerlo en diferentes contextos para poder entender lo que verdaderamente ese autor de ese libro nos quería comunicar. De manera pues que ojalá esa invitación a leer sea tenida en cuenta, por lo menos por quienes están aquí en este momento escuchándonos. Y para no serme tan largo, nuevamente a la comunidad educativa de la Universidad de Guadalajara, muchas felicitaciones a ustedes, señores, que no se desanimen, que en ningún momento dejen de caer esa actividad por buscar algo más dentro de lo que está fuera de. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, yo también con el doctor Pedro traigo pleito. Es que dijiste que la literacidad, con sus alcances y limitaciones, es un acto social. Y entonces me quedé pensando si es que más, como profe, más limitaciones que alcances a veces veo en mis estudiantes. Y quiero pensar entonces que si un acto social se estandariza y por eso todos como que le restan la relevancia para ellos mismos, no para el profesor que reciba o no la tarea o la lectura, sino para ellos mismos y su aprendizaje, esa relevancia y lo fundamental que es saber leer y entender lo que están haciendo, evidentemente. Entonces, ¿es generacional también o cómo se articula esto de que sea un acto social? Porque yo, si me explicas, a lo mejor me frustro menos cada vez. Bueno, es una actividad social porque participa más de una persona. Es decir, ellos van a leer a partir de la expectativa que tienen de lo que tú como profesor les estás pidiendo de la lectura. Quizás no se acercarían a ese texto si no se los hubieras propuesto tú, que los leyeran. Hay otros textos o otras actividades que realizamos leyendo, digamos que no tienen una posición tan hegemónica, ¿no? En la que alguien domine respecto a los elementos que están, digamos, alrededor o dentro de la lectura.
se identifica como que hay varios componentes en la lectura, ¿verdad? Una es el texto, otras son las personas que interactúan alrededor del texto, está el dispositivo en el que realizas la lectura, está el escenario en el que se da la lectura, hay inclusive participantes ocultos. En el caso, por ejemplo, de la autora Viviana vio ese libro y le recordó a su abuelito, ¿verdad? Pues a lo mejor también hay otras cosas, otros escenarios, ¿verdad? en los que leímos. Están las estrategias, las cosas que repetimos, experiencias previas. Pues en ese sentido es que yo me refiero que la lectura, digamos, está entendida en una situación social de uso. Sí creo que lo que mencionas de que es generacional hace sentido porque tenemos experiencias previas con respecto a la lectura, a las lecturas que hemos hecho. Es decir, por ejemplo, la mayoría de los alumnos cuando yo los entrevistaba me decían, con tal profesor, por ejemplo, nos dejaba muchas lecturas y después nunca nos daba ninguna retroalimentación sobre las tareas que yo le entregaba. Entonces con él ya después, cómo hacía las lecturas las hacía distinto. Nada más copiaba 2 o 3 partes del texto y las pegaba en la tarea y las entregaba. Con X profesor nunca le entendí qué era lo que quería de mí, de la lectura. Por más que entregaba cosas, etc. Entonces ya no quería leer ningún tema relacionado con eso, porque me generaba una emoción muy adversa. Las emociones es otro elemento, ¿verdad? Vinculado con la lectura. Con tal profesor leímos junto con él. Nos enseñó a encontrar cuál era el argumento principal. Sentí que eso me ayudó mucho. Después recurría mucho a eso que él me enseñaba para abordar textos con otros profesores que tenían exigencias más o menos similares. Entonces sí es a partir de una interacción con el otro que los jóvenes leen de cierta forma. Yo creo que sí es generacional porque ellos comparten, bueno, de hecho sus profesores comparten la formación, por ejemplo, los que les enseñaron a leer en la secundaria, en la primaria, ahora, bueno, desde el kinder, ¿no? Mi hija, por ejemplo, lee, va en tercero de kinder, ya le van a dar su reconocimiento de niña lectora, llegó muy feliz con su capa de niña lectora el otro día a la casa, súper orgullosa. Y están utilizando un sistema que parte de lo que yo vi, por ejemplo, en el doctorado, que hay una ruta fonética que es la que más utilizamos para aprender a leer. Por eso leemos en voz alta cuando se nos dificulta. Muchos alumnos utilizan esa estrategia metacognitiva, leen en voz alta cuando se les dificulta leer, ¿no? Entonces yo creo que los niños que están en el mismo contexto que ella, que están aprendiendo mediante ese método, ella, nos dicen los profesores, no les digas cuál letra es, dile cuál sonido es, porque así le estamos enseñando. Esos niños van a compartir cierta experiencia de la lectura, así como la compartieron muchos de los jóvenes con los que estamos ahorita en la universidad. Entonces sí, sin duda debe haber algo generacional, porque sus profesores aprendieron a enseñarles a leer de cierta forma. Y ellos aprendieron de la forma que les enseñaron sus profesores. Entonces sí, sin duda, eso precisamente, digamos, como que refuerza un poco el entender que la forma en cómo leen la aprendieron pues socialmente. Entonces sí es de generaciones. Ahorita la persona que intervino hace un momento, que me parece que es el papá de Viviana, nos decía cómo aprendió en su época y cómo era importante una herramienta que servía para resolver problemas durante la lectura, que es el diccionario. Ahora los chicos tienen otras herramientas, pero deciden que a veces las van a utilizar y deciden que a veces no las van a utilizar, dependiendo de sus experiencias previas. Esta experiencia previa me enseñó, ¿va?, que no era necesario tener ese rigor en la lectura, utilizar esas herramientas. En el caso del papá de Viviana, seguramente a lo mejor tuvo una aproximación más estricta a lo que era la lectura y sabía que tenía que estar utilizando esa herramienta, y a lo mejor varios de su generación así lo vivieron, pero porque resultó de esa interacción que tuvo con quienes lo enseñaron a leer. Entonces a eso me refiero, de que la lectura sea una situación social de uso. Entonces cuando vamos a ir al cine, mi esposa y yo,
pues me dice, tú eres el que le haya el celular, ve qué película para las niñas, ¿verdad? Entonces yo lo leo de forma distinta también, o sea, le doy así como que bien rápido, porque a veces hasta casi a tiempo, o sea, caminando, manejando, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues hay una forma de aproximarse a la lectura a partir de la interacción que tenemos yo y ella para resolver esa situación. A eso me refiero con que eso, o sea, espero que quede claro. Bueno, antes que nada, felicidades a los autores y a las autoras por el libro, a las coordinadoras. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuántos estudiantes participaron en el trabajo? Y si fueron coautores, coautoras o colaboradores. Esa es mi primera pregunta. Y la otra es, desde casi el origen de la escuela, con el método escolástico, pues siempre ha sido leer la lección, ¿no? Y luego en su momento era preguntar si sabían lo que se había leído. Realmente no hemos modificado mucho, estamos en el siglo XXI, y no hemos modificado mucho esa actividad. Hemos inventado ciertas metodologías, ¿no? Resolver problemas, competencias, etcétera, pero no deja de ser esta misma dinámica del método escolástico. Entonces, ¿cuál es esa oportunidad que tendríamos que tener los docentes, ¿sí? Y también el otro participante, que es el estudiante, para cambiar este método de enseñanza, de aprendizaje, o como le queramos llamar, pero más o menos ahora sí que desde el scriptorium, como se decía en la iglesia, pues no hemos cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues sigue siendo, como comenta Pedro, esta idea del profesor hegemónico, ¿no? Aunque bueno, pues creo que también ahora creo que tenemos estudiantes hegemónicos que por alguna razón deciden no leer, y eso también no es por culpa de las profesores que la antecedieron, ¿no? Ya sea en la primaria, o sea, ya hay estudiantes que deciden no leer. Entonces ahí yo creo que también habría que ver algo, ¿no? Pero bueno, es como mi comentario, pero también mi pregunta es, ¿qué podemos hacer si el mismo método de enseñanza-aprendizaje no le hemos cambiado, no hemos innovado? En este caso, como al menos en mi trabajo pretendía dar los fundamentos de la técnica, sí algunos alumnos me retroalimentaban sobre el texto, precisamente al tratar de explicarles el fundamento de la técnica, surgían algunas preguntas y en función de eso iba haciendo las acotaciones. O sea, indirectamente siempre como profesores nuestra fuente de información, retroalimentación, perdón, son los alumnos, en ese sentido. Lo que usted menciona en el área de educación, completamente de acuerdo. Hay muchos esfuerzos, muchos modelos académicos, muchas alternativas. Yo creo que no hay una fórmula universal que funcione. Tal vez tomar un poco de todos, porque ninguno tampoco se puede descartar por completo. En la universidad el modelo es centrado en el estudiante, entonces se trata de ponerle a su alcance las herramientas, pero él sí tiene que hacer el esfuerzo de tomarlas, ¿no? Entonces, en otras universidades el modelo está centrado en el aprendizaje, por ejemplo, tendrán sus otras alternativas. Yo creo que aquí lo importante es, de alguna manera, trabajar. Personalmente considero que la evaluación es la que también tiene que arrojar más información al respecto. Seguimos evaluando tal vez con técnicas muy arcaicas, y entonces también se debe de mejorar muchos aspectos en la educación, pero es un esfuerzo permanente y va a ser un motor continuo, ¿no? Es lo que podrá comentar. Bueno, yo en este libro sí no tengo participación de estudiantes, pero tengo otras colaboraciones en otros libros con la Universidad de Guadalajara, donde sí está la colaboración de estudiantes de Derecho, y de alguna manera cuando los invito a que participen a colaborar conmigo, de alguna manera estamos fomentando la investigación temprana. Entonces sí hay interés, algunos sí participan, pero en este libro no. Con respecto a su pregunta, yo creo que es muy importante que para hacer hay que saber.
Entonces, el saber o ese conocimiento previo para hacer es sumamente indispensable. Aunque tengamos metodologías innovadoras, no se puede trabajar con una metodología activa o innovadora si no se sabe. Entonces, creo que eso, aunque ya estemos en otro momento, en otra época, sigue siendo lo mismo. Creo que aquí lo que nos faltaría es hacer conciencia en el estudiante que el saber es un mecanismo también de poder, los empodera. Entonces, ahí creo que esa parte nos faltaría así como que fomentarla en el estudiante. Si usted se prepara, si usted sabe, usted tiene un conocimiento, usted tiene un poder de transformar. Entonces, este conocimiento lo puede aplicar. Entonces, creo que esa parte, pues nada más fomentarla, ¿no? Y hacer más hincapié entre los estudiantes. Me gusta tu comentario, Ray, y creo que sería importante que tuviéramos ese reto, ¿no? De que prácticamente en todas las publicaciones que realicemos tengamos la colaboración de un estudiante. Yo en lo particular para esta no, porque lo pensé como precisamente un texto muy informativo. Yo tomé traté de tomar al pie de la letra lo que me dijo Viviana, que era pues hacerlo de forma que cualquiera pudiera entenderlo. Y a lo mejor si la perspectiva de un estudiante me hubiera ayudado, pero no lo reflexioné en ese momento. Al igual que la maestra Juanita, pues sí, tengo colaboraciones como coautores de alumnos de licenciatura. No hay clases de posgrado, pero yo creo que todavía sería más natural que los alumnos de posgrado, pero con alumnos de licenciatura sí, usualmente cuando participan en el verano y se involucran más, trato de buscar una colaboración con ellos. Con respecto a la otra pregunta, yo creo que sí debemos cambiar un poco eso. Creo que tiene que ver mucho con la retroalimentación que demos a los alumnos. Lo que yo identifiqué es que, revisando el estado del arte, por ejemplo, los países que se consideran, digamos, como más avanzados en la literacidad universitaria, sobre todo, porque fue en el área que yo me especialicé, están en Australia y en Estados Unidos. Y dicen que se preocupan mucho por enseñar la lectura a partir de la escritura. Es decir, los alumnos tienen que presentar comunicaciones escritas que les implican realizar lecturas de cierta forma para que ellos puedan realizar la comunicación escrita de manera adecuada. Pues, ¿qué es eso? Pues teniendo un argumento, sosteniéndolo a partir de otras lecturas. Y en el caso de la investigación que yo hice, digamos, empírica, la hice con alumnos de humanidades y me tocó analizar clases de dos profesores que sí los ponían a leer los textos directamente en clase y después los alumnos referían a esos profesores, digamos, como que los ayudaron a entender la literacidad de su disciplina, es decir, cómo leer para humanidades. Entonces les ponían la lectura y les decían, quiero que identifiquen aquí el argumento principal. Y ellos decían, no, ese no es el argumento principal, Me llamó mucho la atención que en una clase nadie atinó a decir cuál era el argumento principal de un párrafo, cuál era la idea principal. No porque esté mal, o sea, quiero ser como bien enfático en eso, sino porque es necesario que el profesor forme todavía al alumno en ese momento para enseñarle a identificar desde su perspectiva cuál es el argumento principal, que yo la compartía con el profesor, pero que me doy cuenta que todos los alumnos, aún siendo lectores, no lograban identificar cuál era el argumento principal. Entonces creo que sí debemos realizar este tipo de ejercicios. Yo, por ejemplo, lo que hago en una clase de metodología de investigación es que ahí in situ les pido que identifiquen cuál es la pregunta de investigación de un artículo, cuál es la metodología y cuál es la conclusión. Y lo importante sería pues tener la retroalimentación de decir, no, esa no es la pregunta de investigación, ¿por qué no? Entonces, si hacemos esos ejercicios como de razonamiento con ellos, pues nos damos cuenta que sí tenemos que seguir trabajando con ellos. Entonces, que esa fórmula que aplicamos, vean, la que damos por sentado, que por dejarles leer el texto antes, ellos van a cumplir con la expectativa de la información que esperamos que nosotros recuperen, o con el significado que queremos que recuperen, o con la interpretación que queremos que le den al texto,
no va a ser así en la mayoría de los casos. Eso es lo que yo identifiqué como en el trabajo de campo. Bueno, pues a mí me da mucho gusto contarle que en este libro tenemos participación de 2 egresados del centro universitario. Tenemos a la maestra Brenda Mata Ortega, que es ingeniera bioquímica y terminó su maestría en ciencias en el centro universitario con el tema recortes poliméricos, y el ingeniero en electrónica Gonzalo Gutiérrez, que también es egresado del centro universitario con maestría del centro universitario con el tema ¿te imaginan los sistemas hortícolas artificiales? Entonces a mí sí me da mucho gusto y muchísimo orgullo saber que los egresados de nuestro centro universitario, que de alguna u otra manera se quedan en el centro, pues tienen la facilidad de participar en estas actividades y que lo hagan, que respondan al llamado, porque la convocatoria se hizo abierta. Entonces yo sí quiero resaltar el trabajo de ellos dos, que como egresados del centro participan en estas actividades de divulgación y dicen, pues aquí estamos, esto es lo que sabemos hacer y lo vamos a comunicar, ¿no? Entonces creo que sí. Y con respecto a su pregunta, doctor Ray, creo que los profesores tenemos cada vez la tarea de estar, como lo dijeron mis compañeros, de estar escuchando al estudiante. ¿Cuáles son las necesidades del estudiante? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y eso nos puede ir dando una pauta de qué tenemos que cambiar. Muchas veces olvidamos hacer una retroalimentación del curso en general, de una clase en particular. Y creo que esa retroalimentación y ese de estar preguntando de qué manera entienden más, porque tienes que saber si tus alumnos son visuales, son auditivos, son kinestésicos, tienes que saber de alguna u otra manera cuál es la manera más fácil en la cual le puedes llevar a ellos el conocimiento. Y ellos mismos te lo dicen. Doctora, no entiendo, explíqueme porque aquí me confundí. Ahí te das cuenta cuál puede ser el mecanismo. Creo que tenemos que ser más receptivos definitivamente y en eso tiene que estar nuestra evolución en la docencia. ¿Quién más? Yo primero quiero felicitarlos porque es fascinante escucharlos. Hace que parezca fácil lo que han hecho, pero no es tan fácil. O sea, la divulgación científica es difícil y sobre todo porque es interdisciplinaria, eso no se hace en cualquier lugar. Además, o sea, yo siento como que la divulgación científica implica que se bajen del pedestal, porque muchas veces al estudiar posgrados y dedicarse a la investigación, algunos investigadores asumen una conducta muy prepotente y ustedes no la tienen y yo los felicito muchísimo porque esas ganas de hacer llegar el conocimiento a los demás a través de la divulgación es muy encomiable. La verdad los felicito, qué bonito libro, qué interesante. Y bueno, después de felicitarlos y agradecerles esta obra, quiero preguntarle a Juanita si no cree que a los estudiantes de Derecho les hace falta ética, tener un sentido ético, porque sí, está la ley, los protocolos, pero yo, en la mayor parte de los estudiantes y de los egresados de leyes, no de ti, porque yo te respeto mucho como persona y te conozco y sé que tú lo tienes, pero casi no veo un sentido ético en los abogados, que a mí me gustaría ver. Yo no confío en los abogados y yo creo que lo que les falta, y también es interpretar las leyes, les falta estudiar hermenéutica, perdón, y les falta tener un sentido ético. Esa es mi opinión. A ver, ¿tú qué me respondes? Y bueno, ya, eso es lo que me gustaría dialogar con todos ustedes, pero espero que lo sigamos haciendo en otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Irma, por ese referente que tienes sobre mí. Y bueno, aquí tengo una alumna ya de varios semestres, ¿verdad? Bueno, mira, creo que sí nos hace falta hacer muchas modificaciones en el programa de abogado. Con respecto a la ética, hay un curso, desgraciadamente el programa, que es el Plan 25 que actualmente se implementa, solamente tiene un curso de ética jurídica, solamente un curso ya para egresar, como en el 8º semestre. Yo creo que aquí sí se requiere que sea transversal y debe ser transversal las cuestiones éticas en todas las materias del derecho. Pero aquí, como no se tiene dentro del programa, creo que esa labor le corresponde, ¿sí?,
al profesor. Cuando el profesor es consciente de que su materia no solamente es, ojo, la interpretación literal de la norma. La norma lleva en sí lleva implícita un sinnúmero de significados y sentidos, ¿sí? Los términos deben interpretarse más allá a veces de la norma misma para ver que hay errores en la norma, ¿sí? Ese es un problema en cuanto a la lectura. La cuestión ética tiene mucho que ver con la aplicación de la norma. Y entonces ahí es donde entra nuestro trabajo como abogados, pero cuando somos capaces de verlo, ¿sí? Y de llevar esa información y hacer reflexionar al estudiante que aquí se puede generar un cambio, ¿sí? Cuando entendemos el alcance de la norma y que a veces puede dañar esa norma, ¿sí? En ese sentido tan literal de la norma. Entonces, creo que sí se requiere generar cambios, ojalá que se pueda a nivel curricular, que se puedan generar y que sea no solamente un curso al final, sino que esté presente de forma transversal y desde que inicia hasta que egresa. Y nos llevamos ese comentario. ¿Sí? Hola, buenas noches. De antemano felicitarlos, es un bello libro. Me parece que desde el título, las múltiples caras de la investigación en Culagos, es ofrecernos lo que hace Culagos a la sociedad lagunense. Es un regalo para nosotros y se les agradece mucho. De antemano, por una disculpa por mi pregunta, pero por naturaleza soy curiosa. En sus múltiples investigaciones que han tenido en el trayecto de su vida profesional, ¿qué es lo más difícil de la investigación para ustedes? Al unísono podemos contestar los recursos económicos, yo creo. En mi caso, ese ha sido básicamente uno de los mayores premios. El tener la solvencia económica para poder realizar todo lo que quisiéramos hacer. Sin embargo, pues no nos detenemos. O sea, a veces, muchas veces, y no me lo dejarán mentir mis compañeros, ponemos de nuestra bolsa porque nos hace falta para algo. Entonces es ya. Entonces, de alguna manera lo solucionamos. Pero sí, definitivamente creo que los recursos económicos es lo principal en mi caso. Bueno, mira, yo lo tengo hace muchos años en la investigación, ¿no? Empecé poquito a poquito y bueno, sí, efectivamente los recursos económicos sí a veces te generan, pues, ahora sí que tienes que poner a veces de tu bolsa, ¿no? Pero bueno, eso como quiera se resuelve. Cuando comencé a estudiar el doctorado y cambié la perspectiva de la investigación, eso a mí me generó un impacto muy grande, porque generalmente mi investigación se basaba en análisis reflexivos de la norma y demás. Pero cuando ya me fui al campo, es decir, hacer investigación de campo, estar en contextos, obtener entrevistas, y cuando tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, créeme que el corazón se te apachurra. Y ahí debes de guardar la cordura y no ponerte a llorar con el entrevistado. Entonces, creo que esa parte, primero el impacto en salir de mi zona de confort. Yo ahí estaba muy bien en la interpretación reflexiva y demás, y filosofía y la norma jurídica, pero cuando ya te enfrentas cara a cara con la realidad y con las personas, creo que es ahí donde debes asumir otra actitud, es otro reto, ¿sí? Y bueno, eso ha sido para mí lo más difícil, pero ahí vamos. Muchas gracias. Yo diría que a veces lo de perseverar, hay que perseverar mucho. En el caso de la investigación científica, uno va formulando una idea y hay que documentarse para encontrar evidencia que la sustente o que la tumbe. Y a veces cuando uno encuentra ciertos documentos que pudieran ir en contra de la idea, hay algo adentro que te dice, escárbale más, a lo mejor va a salir algo. Y entonces hay que perseverar mucho. Yo creo que eso es lo más demandante, pero es apasionante. Es estar descubriendo. Desde luego, ¿qué más quisiera uno descubrir algo que cambiara nuestro mundo, ¿no? Pero bueno, abonamos tal vez muy poco, pero lo vamos haciendo. Entonces, creo que sí, perseverar. Pero también es así en todas las demás profesiones, ¿no? Entonces, yo creo que es nada más parte de...
En mi caso personal, yo creo que siempre para toda actividad debe haber como cierto talento, ¿no? O sea, de inicio. O sea, no creo que todos tengan que hacer investigación. Ya cuando sí decides, digamos, como dedicarte a una actividad académica, y en todas las actividades, yo creo que es bien importante la disciplina. Y a veces a uno mismo también le cuesta disciplinarse. Y la disciplina, pues muchas veces implica sacrificios. En mi caso personal, pues para mí lo más difícil es el tiempo, porque hay que dedicarle tiempo. Y a veces hay que dedicarle tiempo a muchas cosas. O sea, la investigación no es la única cosa, y la investigación demanda mucho tiempo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba terminando mi tesis, a mí alguna vez me dijo mi esposa, parece que no tengo esposo, o sea, no duermes conmigo, o sea, me acuesto y no estás aquí en la cama, me despierto y no estás en la cama. Entonces, pues son cosas que a veces tú tienes que decidir, ¿no? Entonces, pues yo decidí que quería terminar, ¿no? El doctorado, que quería terminar mi tesis, y después a veces decido, pues quiero sacar esta publicación. Te envían una observación a una publicación que enviaste y te dan una fecha y dices, pues tengo que hacerlo, y a veces la familia se va y tú te quedas en la computadora o decides no dormir. Yo he visto a la doctora Carla con ojos de sueño en la mañana y me dice, tuve que atender las observaciones de un artículo. Entonces, pues sí requiere sacrificios. O sea, en mi caso personal, pues es el tiempo, ¿no? Porque hay que dedicarle tiempo al trabajo administrativo, a la docencia, también demanda mucho tiempo. Entonces hay muchas actividades que hay que hacer. Entonces sí, sin duda lo económico es un tema, pero pues en mi caso personal es eso, ¿no? Que a veces no me siento una persona con mucho talento, ¿verdad? Pero sé que si me disciplino, pues alcanzo a hacer algo, ¿verdad? Es un poquito, ¿verdad? Pero se alcanza a pellizcar. Persistir, resistir y nunca desistir, dicen por ahí. Ese sería nuestro lema. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Mis compañeros coordinadores, no sé si quieren comentar algo al respecto del libro. Pues, solo agradecer a los compañeros que colaboraron con nosotros, a su paciencia, porque como se mencionó, se tomó algunos meses, y al apoyo de todos los muchachos de la editorial, de la doctora Irma, para sacar el libro, porque pues acá con los muchachos pues varias veces estuvimos, pues va una versión o viene una corrección, una modificación, y bueno, nos tuvieron paciencia, y pues nada más, y el apoyo a la institución, el apoyo al centro universitario también para poder sacar el libro. Ok, pues muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, pues voy a proceder a entregar las constancias correspondientes, y la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia a la maestra Juana Pérez Gómez por su presentación como comentadora en la presentación editorial del libro Las múltiples caras de la investigación en el Culagos, en el marco de la segunda edición de la Feria del Libro, Culagos Ediciones, realizada en el marco de la 11ª Feria Internacional de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Atentamente piensa y trabaja, firman nuestras autoridades, la doctora Laura Angélica Hernández Obledo como rectora del Centro Universitario, la doctora Carla Noemí Padilla Martínez como secretaria académica, y el doctor Jorge Hernández Contreras como director de la División de Estudios de la Instituto de Ciencias. Muchísimas gracias, Juanita, por tu participación. Igual, no voy a leer el texto, es el mismo para todos, pero esta es la misma constancia, pero para el doctor Carlos Israel Medel Ruiz, a quien le damos también las gracias por estar con nosotros. Y pues al doctor Pedro Moreno Badajoz también por su participación, y lo que dice él es muy cierto, invitar a los del área de sociales y humanidades a que participen en estas colaboraciones. Pedro, muchísimas gracias. Y pues a ustedes agradecer el favor de su atención, de estar aquí con nosotros, y los invitamos a que nos acompañen en un pequeño brindis para celebrar este bebé de 19 meses que acaba de salir a la luz. Muchas gracias.